Alrighty then. Hi, buenas tardes, feliz sábado, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a la iglesia de Donna, los jóvenes de Donna, que hoy ellos se van a encargar de nuestro programa de Hablando Claro. Mariana. A ver, no te escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Sí. Oh. Ok, pues voy a empezar con una bienvenida. Feliz sábado a todos, todavía es sábado en la tarde. Bienvenidos a esta reunión de Zoom que tenemos ahorita, que hemos organizado. ¿Está bien si empezamos con una oración? Sí. Sí, ok. Bow your heads. Bendito Padre, gracias por este nuevo sábado que nos has dado. Gracias por la oportunidad de darnos este nuevo día. En esta hora, Señor, que hemos preparado un tema, por favor, sé con nosotros, ayúdanos a entenderlo bien y a poder sacar lo mejor de él. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien, la lectura bíblica está a cargo de Perla. Compártenos la lectura bíblica de esta tarde. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos 10, 32 al 39, y dice: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvimos gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, amén, qué hermosa palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un canto. Voy a compartir mi pantalla, a ver si puedo. Gracias por esa linda lectura bíblica. Y ahora quiero que podamos meditar en este canto que voy a compartir con ustedes. Y se titula Ven a mí. Ven a mí, no tardes más, te quiero hacer feliz. No dudes más, yo soy tu Dios, Señor y Creador. Ven, no tardes más, te quiero salvar. Dame a mí todo tu dolor, lo voy a transformar. Deja que te ayude a mejorar tu vida hoy. Tienes que aceptar. Déjame entrar en ti. Ven a mí, no sufres más, morí en la cruz por ti. Cree en mí, tu sangre
Amén. Amén. Gracias a Dios por ese mensaje, ¿verdad? Que permitamos que Dios entre en nuestras vidas y que nos cambie. Y bueno, pastor, con esas lindas palabras en mente, acompáñenos con su tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy y estamos listos para escuchar su mensaje. Gracias por esta invitación y gracias por este momento en el cual vamos a estar hablando con los jóvenes. ¿Se oye? Sí. Ok. Bien. Quiero que ustedes piensen por un momento en un personaje bíblico que para mí es fundamental en mi experiencia cristiana. Estoy haciendo referencia a Noé. Y yo considero de que el arca demoró unas cuantas décadas, porque nos dicen que la predicación de Noé fue 120 años. La Biblia no enfatiza directamente el tiempo que el arca demoró en construirse, pero fueron unas cuantas décadas, quizás 7, 8 décadas. Recuerden que había que cortar los árboles, había que talarlos. En aquel tiempo todo se hacía a mano, llevaba mucho tiempo. Había que hacer lo que era el espigón central de todo aquel enorme barco que tenía 3 compartimientos. En ellos iban a viajar o a peregrinar durante el diluvio los que entraran al arca y también los animales. Hay muchas personas que desafían la veracidad bíblica con respecto al diluvio y el espacio que necesitaban los animales grandes para ellos poder sobrevivir ahí todos esos días. Algunos escritores llegan hasta decir que el ambiente que existía, si el arca en realidad fue algo que podemos probarlo 100%, el ambiente del arca no debe haber sido bueno. ¿Por qué? Por los olores que emanaba cada uno de los animales. Y yo quiero que cada uno de ustedes piensen, porque el arca no era un lugar atractivo. Atractivo es verlo ahora donde está hecho una réplica, que uno va, le dan una instrucción del arca de Noé y después sale de aquel lugar y cena bien rico, va con amigos, va en un coche elegante, pero como tal el arca no era un lugar atractivo por sus malos olores. Por ejemplo, yo en una ocasión iba con mi coche conduciendo cuando me percato de un mal olor, un olor así fuerte y desagradable.
comienzo a mirar a mis lados y no me percato de nada hasta que diviso una troca grande que tenía 2 pisos, tenía un piso menos que el arca, tenía 2 pisos aquella troca en su parte trasera y estaban llenas de cerdos. Ustedes saben lo que son los cerdos, ¿no es así? El puerco, en otros lugares le dicen chancho, ¿no? Y en otros lechón, bueno, los diferentes términos. Pero ese animalito, como come tanto, así mismo como come tanto, está pues deponiendo todo lo que él comió, pero ya putrefacto. Y aquella troca grande que iba llena de cerdos, parece que para un lugar donde los iban a sacrificar y convertir su carne en embutido y demás, emanaba un lugar real, un olor realmente desagradable. Yo creo que el arca debe haber tenido un olor desagradable. Pero hay una verdad en el arca. Tanto animales como humanos que entraron en ella se salvaron. Y Dios había pedido que todo el que entrara en ella iba a ser salvo. Vemos que paralelo a la construcción del arca estaba también el trabajo de Noé como evangelista. Es decir, que predicaba continuamente y a Noé se le encargó hacer algo que realmente era bien difícil. Hacer un arca cuando no había llovido aún. Hacer un arca cuando nadie conocía lo que era una inundación. Hacer algo que nadie conocía y que Noé debía hacer por fe. Bueno, yo le voy a citar algunos versículos para que ustedes tengan una idea del tiempo que estaba viviendo Noé cuando se le pidió que hiciera el arca. Si vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5, nos encontramos que eran días que el hombre se describe vívidamente como malvado. Y dice la Biblia así: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran solamente de continuo al mal. Esa era una de las características de el tiempo en el cual Noé construía el arca y también predicaba. Alentaba a los hombres, a las familias, a todo el que le escuchaba o que podía llegarle de alguna manera, que vendría un diluvio porque la maldad de los hombres era grande. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 6, los versículos 11 y 12, nos encontramos otra característica de los hombres de esos tiempos. Dice que eran días cuando la tierra era corrupta y llena también ¿de qué? De violencia. Y entonces vemos que en Génesis capítulo 6, versículo 13, dice Dios: basta ya. Basta ya y vamos a destruir a la humanidad, porque su pensamiento es de continuo al mal. Yo quiero a ver si dentro del grupo de jóvenes que estamos en esta tarde reunidos, alguien me puede decir por qué consideran de que el arca tenía una sola puerta. En el compartimiento superior habían algunas ventanas, pero el arca tenía por uno de sus costados una sola puerta. ¿Por qué? Es buena pregunta. Nunca lo había considerado. ¿No? Bueno, piensen un poquito, denme alguna respuesta, pero el arca en realidad tenía una sola puerta. Lo pueden buscar después en los datos y demás y nos vamos a encontrar de que el arca tenía una sola puerta. ¿Por qué? No sé. Y los demás jóvenes que tú lo estás viendo hoy, Marisol, ¿qué dicen? ¿Qué dices, Mariana y Perla? ¿Alguna
A wild guess, ¿por qué tenía nada más una puerta el arca? Creo que nadie nos ha preguntado eso. Sí, es muy difícil pregunta. Una sola entrada, una sola salida. Exacto, una sola entrada, una sola salida. Habían ventanitas en el compartimiento superior para que le dieran claridad, para que trajeran como otro tipo de ambientación, ¿sí? Pero el arca tenía una sola entrada y una misma salida. Está interesante esa pregunta, ¿eh? Yo después les voy a permitir de que ustedes aún busquen más para que ustedes indaguen en eso y sepan un poquito más. Yo les voy a decir algunas de las cosas porque consideramos que el arca tenía una sola puerta. Piensen ustedes que llegó el momento que en este planeta Tierra, que después se convirtió en un poco más accidentado, cuando nosotros tomamos los continentes y tratamos de unirlos, nosotros vemos cómo que existió en cada uno de ellos como una separación, como una fragmentación, y todo eso está considerado dentro de los cataclismos ocurridos por ese gran diluvio que fue universal. Pero el arca tenía una sola puerta. El arca se convirtió en ese momento en el único vínculo de salvación para la raza humana. Hoy en día, Jesucristo es el único vínculo de salvación también para la raza humana. Él es la puerta. No hay dos puertas de salvación, hay una sola. Una sola que Él abre y que tú puedes entrar. Y que cuando tú abres y Él entra, Él decide morar contigo y estar siempre contigo. Piensen ustedes que la puerta del arca estaba abierta. ¿Quién la abrió? El hombre. ¿Quién la cerró? Dios. Y cuando el arca se cierra, muchas de aquellas personas que se rieron de Noé y que no consideraron oportuno la predicación de su mensaje, comenzaron a suplicar que se les abriese. Pero no se podía abrir ni por dentro, ni tampoco por fuera, porque ¿quién la había cerrado? Dios. El tiempo de oportunidad se había, ¿qué cosa? Se había terminado. ¿Saben que así es también la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Está abierta ¿para qué? Para todos nosotros. Y el día que se cierre, ¿quién la puede abrir? Dicen ustedes que la Biblia nos dice que si eres negro, siga siendo negro, que si tienes rayas, siga siendo rayado. Pero se acabó el tiempo. Entonces nosotros podemos decir que aún en el arca nosotros encontramos una tipología de lo que era Jesucristo, el Hijo de Dios y el plan de salvación. Ahora, hay un contraste entre Noé y la gente de su tiempo, es decir, aquellos en el tiempo en el cual vivió Noé, hay un gran contraste. Por ejemplo, dentro del contraste que nosotros encontramos era que Noé era un hombre que caminaba con Dios, andaba con Dios. Era un hombre justo, irreprochable. Era un hombre en el cual Dios había puesto no solamente su confianza y se le llamó pregonero de justicia, sino que Noé experimentó lo que hoy nosotros encontramos en el Apocalipsis, que dice la paciencia de los santos. Estar construyendo algo en lo cual tú te vas a salvar, pero a la misma vez le estás presentando a la humanidad que aprovechen esa oportunidad y que acepten el arca como el modo de salvación. ¿Qué paciencia tuvo Noé? ¿Cuántos años construyendo? ¿Cuántos años predicando? ¿Cuánta burla soportó? Y nosotros, ¿cuánto? 120 años.
Y nosotros estamos acá enfrentando las cosas del mundo. Y si nosotros relacionamos el arca de Noé con la iglesia, nosotros podemos decir que así como el arca de Noé fue el vínculo que Dios tenía preparado para la salvación de la raza humana, hoy en día la iglesia es el vínculo que Dios tiene para que nosotros presentemos a nuestro Señor Jesucristo y su salvación por cada uno de nosotros. Ahora, nosotros encontramos diferentes aspectos en los Hebreos, en el libro de los Hebreos, de lo que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero nosotros encontramos en Noé esa figura prominente de lo que es una fe extendida. Hay quien llega a decir que la fe es una idea, pero la fe no es una idea. La fe es un hecho que está latente en nuestras vidas y que aparece cuando más nosotros lo necesitamos. Algo que desciende de los cielos, ¿para qué? Para salvarnos, para librarnos, para interceder por nosotros. Y yo quisiera, antes de terminar, analizar una de las características de nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos, con relativa facilidad, nosotros podemos decir algo para condenar a alguien. Pero nosotros encontramos que, según Segunda de Pedro, Noé condenó al mundo. ¿Cómo Noé condenó al mundo? Hablando del mundo, no. Noé condenó al mundo con su actitud, porque él siempre tuvo una actitud condescendiente de parte de Dios. Nosotros no tenemos que condenar lo mal hecho. Lo mal hecho será condenado en su momento. ¿Por quién? Por Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Vivir de una forma correcta que honre y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros vivimos de una forma correcta, estamos condenando al mundo, porque nosotros no vivimos como el mundo. Nosotros pudiéramos pensar en otros planes o en otros métodos de salvación que Dios ha tenido, que no precisamente tiene que ser el arca. Pero para que nosotros veamos que el que actúa con justicia, Dios siempre le guarda y le protege. Les voy a poner un par de ejemplos. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra fueron las dos ciudades impías, en las cuales se habían apartado de todo designio divino y estaban actuando de forma idolátrica y perversa. Dios consideró que Sodoma y Gomorra debían ser destruidos y mandó a los mensajeros celestiales para que sacara de allí a Lot y también su familia. ¿Quiénes eran los que actuaban allí con justicia? Lot y su familia. En el tiempo de Noé, ¿quién era? Noé y su familia. Pero así nosotros pudiéramos ir viendo diferentes cosas. Nosotros nos encontramos un poquito más adelante que Nínive también iba a ser destruida. ¿Por qué? Debido a la maldad. Pero Dios quiso darle aún una oportunidad más al pueblo de Nínive. ¿Y mandó a quién? A Jonás. Y cuando Jonás llegó a Nínive, después de haber pasado todo lo que pasó, no quería ir a Nínive, tuvieron que tirarlo al mar, un gran pez se lo traga, el pez lo deposita en la orilla. Con todo y eso, Jonás no quería arrepentirse de la actitud que tenía, pero nosotros nos encontramos que cada vez que encontramos en la historia de la humanidad un grupo de personas que han actuado con justicia, el Señor los ha defendido. Han sido personas que no han tenido que condenar lo malo del mundo, sino que lo han condenado a través de su actitud, porque han actuado condescendientemente a la palabra de Dios. ¿Qué ha sucedido? Que ellos han sido salvos y el mundo ha sido condenado. La invitación para nosotros, no en esta tarde,
sino en el tiempo y en el mundo que nosotros estamos viviendo, es que seamos como Noé.